Bienvenidos nuevamente a su canal de Poker Rick. Otra vez, aquí estamos en este espacio de Poker Rick, el podcast, donde tenemos a un especialista más que está enfocado y entra en este mundo y en este medio del gaming. Es muy necesario. Hablamos del mentor Sergio Rubio, que está aquí al lado mío. Bienvenido. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Poke, muy bien y muy entusiasmado y gracias por la invitación a tu programa. No, al contrario, gracias a ti por tu tiempo. Y es importante, pues, conocer un poco más acerca de dos temas que van de la mano, lo que es el mentoring y también el coaching. Pero para eso estás aquí como invitadazo. ¿Nos puedes dar una introducción, por favor, Sergio? ¿Cuál es la mecánica que tiene el coaching para empezar en este tipo de videojuegos? ¿Cómo se traslada? Eh, un coach, pues prácticamente da de su experiencia a los recién ingresados en esta parte del gaming, y la intención es que pueda apoyarlo de manera emocional y psicológica en las competiciones o en los torneos, y que pueda sentir orientación el jugador que está siendo coachado. En mi caso, tengo un poquito de experiencia en la parte del gaming y más tengo experiencia en la parte emocional y en la parte psicológica, donde prácticamente el competidor está trabajando, sí, con los videojuegos, pero a la vez también están teniendo procesos psicológicos, emocionales. Y entonces ahí es donde entramos a apoyarlo con ciertas herramientas. Bien, ahora cuéntanos, por favor, ¿qué es el mentoring? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza para ayudar también a este jugador? La parte de la mentoría es un puente muy importante en la confianza de una relación de aquel que es mentoreado y el mentor, ya que aquel que es mentoreado, pues literalmente se da la tarea de entrar, por ejemplo, en este grupo del gaming, a este universo, y empieza a tener dudas, puede tener inseguridades, puede tener pues diferentes problemas, simplemente sentarse en una computadora o en un videojuego y empezar a interactuar con diferentes personas. Puede ser que ahí haya algunos problemitas de socialización o adaptación o todo esto. Entonces lo que hace el mentor es ayudarle a adaptarse al medio para que después pueda comenzar a competir. Mira, pues bastante interesante. Ambas herramientas complementan el trabajo sobre algún jugador profesional de estos videojuegos y es algo que siempre será necesario. Veo yo en las organizaciones, en los esports, que parte de este grupo integral que contratan algunos de ellos es un psicólogo. Al comparar el trabajo del psicólogo, comparándolo con lo que tú puedes aportar, ya sea con el mentoring y el coaching, ¿ves alguna diferencia? ¿Ves bueno, van de la mano también el trabajo del psicólogo? ¿O definitivamente tú defines que sí hay una diferencia bastante grande entre los dos? Sí, veo que en mi experiencia, pues la idea del psicólogo, esta idea de llegar, sentarse en una silla y empezar a contar sus problemas y que el psicólogo le empiece a escuchar, y de alguna forma, pues es una imagen que se tiene muy vieja de la psicología. Me parece que surge el coaching y el mentoring por la necesidad de tener una psicología práctica, una psicología más realista, una psicología que lleva a la persona a cumplir sus metas. Y una de las partes importantes que yo rescato de la psicología es la parte más terapéutica, ¿no? Cuando las personas llegan con problemas personales más profundos, me parece que la psicología sirve bastante. Y la mentoría, el coacheo, toma partes importantes de la psicología, pero más desde el presente, más desde las situaciones, más de gestionar los momentos, las emociones y lo que le está pasando a la persona en su interior para poder enfrentar las competiciones. Es decir, te interesa saber cómo se siente el jugador y de ahí tomarlo de la mano y dirigirlo hacia el objetivo, las metas que están planteando, ¿no, Sergio? Sí.
Sí, la parte del coach y del mentoring eh, se inclina más. Yo no digo que la psicología no lo haga, sí lo hace, pero más el coach y el mentoring se inclinan más hacia la búsqueda de realización de deseos. Por ejemplo, el hecho de que una persona, un chico de 16 17 años, se meta a competir a estas plataformas, pues quiere decir que tiene un deseo de ganar, tiene un deseo de que a través de ganar, pues la gente lo vea, la gente lo empiece a conocer, hay necesidades sociales que se cubren. Entonces, sí, los deseos tienen una parte importantísima dentro del coaching y del mentoring. Sí, claro, todos los jugadores que van, incluso los iniciales, los que van apenas comenzando este camino profesional, pues sí, como tú lo mencionas, están en búsqueda de ese reconocimiento primero a nivel comunidad y pues si tienen suerte y son vistos por algún eSport para ser reclutados y bueno, comenzar ya de manera más fluida ese camino como jugador profesional. Pero cuéntame un poco porque también nosotros, cada uno de nosotros tiene una buena anécdota con este tema de los videojuegos. Cuéntanos cuál es la tuya, cuál fue tu primer momento con los videojuegos, Sergio. Bueno, yo nací en el 75, seguramente habrá sido el 88 o el 87, 86, donde mi mamá me mandaba las tortillas y, y pues me pasaba a lo que antes la conocíamos en mi época como las maquinitas, las chispas fueron después, ¿no? Y me pasaba a gastarme el cambio de las tortillas, allá las maquinitas. Y fue mi primer contacto. La verdad es que me gustó el medio, me gustaba llegar pues de alguna forma en ese tiempo era pues competir con la máquina, ganarle. Me gustaba mucho, ¿no? Aunque después llegando a la casa ya me metían una regañiza porque me había tardado bastante ahí en las maquinitas. Sí, se lo imagino. Gran recuerdo. Lo llevas dentro del corazón, aparte de la mente. Y ahora cuéntame un poco más, porque eso no lo dijimos desde el principio. ¿Cuáles son las especialidades que tienes como profesional? Pues tengo formación de coach, de psicólogo educativo. Tengo la formación también en la parte deportiva. Soy coach de básquet. Tengo certificaciones en Estados Unidos por parte de de las universidades de allá. Tengo 4 campamentos en Estados Unidos. He estado en el tema deportivo muchos años. Mis últimos empleos fueron de coordinador deportivo de una universidad y de una preparatoria privada. Agradezco mucho la experiencia, me ayudó muchísimo a mi formación. Entonces conozco la parte del deporte, la parte en esta formación. También cursé una licenciatura en la UNAM en informática. Y pues ahí creo que la experiencia laboral junto con la formación académica me ha ayudado muchísimo y hoy por hoy sigo nutriéndome, sigo aprendiendo de diferentes formas de dar terapia, de diferentes formas de dar coaching. Actualmente estoy dando talleres para personas que quieren expresarse en otro idioma y que tienen problemas de miedo, ansiedad, inseguridad. Entonces, digamos que en la parte profesional, pues hay que seguir. Yo me he dado cuenta que necesito seguir nutriéndome porque esto se actualiza cada vez más y más y para dar un mejor apoyo a las personas. Y es interesante, como lo platica Sergio, esa experiencia laboral o bueno, de aprendizaje, pero de manera internacional. Si estoy mal, corrígeme, uno de los campamentos donde estuviste fue con los Spurs de San Antonio del NBA. Sí, es algo que traigo en mi corazón. La verdad es que yo de niño, una vez aquí cerca, aquí en una plaza, aquí en Ciudad de México, me tomé una foto con era un póster y era un jugador de la NBA, precisamente los por San Antonio. En el 2016, más o menos, que fue en ese campamento, tuve la oportunidad de estar allá y me tomé la misma foto, me tomé la foto con con el jugador que ya, ya era en vivo, pues.
¿no? El jugador se llama Sean Elliott y digamos que mi niño interior pues lo satisface tan mucho y sí, he tenido la oportunidad de estar allá y son personas que compiten, son personas muy humanas, muy cercanas, no nada más la franquicia que sí, pero son personas humanas y me agradó mucho estar por allá. Entonces, sí, sí, tenemos esta experiencia. Sí, como lo platicas. eh, Ese equipo en específico de los Spurs de San Antonio, digo, para los aficionados del NBA, sí lo tenemos muy presente, porque es uno de los equipos que empezó a realizar reclutas a manera global, es decir, a jugadores no solamente de Estados Unidos, sino de otras partes de Latinoamérica, y se creó un equipo de trabajo bastante sólido que les valió pues algunos reconocimientos no solamente de manera individual de los jugadores, sino por ahí también tenemos algunos trofeos, no, grandes recuerdos. Sí, sí. Ahora pasemos a la parte, pues también como tú lo mencionabas, Sergio, a la parte como mentor, como coach. ¿Cuál es tu recompensa interna de manera general? Híjole, es impresionante. El día de ayer simplemente estuvimos dando este taller de mentoría y pude ver la cara de las personas cuando ven su problema, ven su miedo, su inseguridad, que se enfrentan resolverse. Estas personas tienen un perfil muy alto. Me refiero a que son personas que tienen niveles de posgrado. Entonces, yo pensaría ahí, ¿no? Si tienen este nivel académico, ¿cómo es posible que todavía sufran o padezcan de problemas para comunicarse, de problemas para interactuar, de presentar ciertas cosas? ¿Cómo es posible? Pero sí las hay. No digo que todos, sí las hay. Sin embargo, al darme cuenta que estas personas traen varios problemas consigo, que son más problemas humanos que problemas académicos, y se empiezan a resolver, híjole, el impacto que le ves la cara y de repente veo que se empiezan a soltar en el idioma y veo que empiezan a alcanzar objetivos y que les brilla, pues es invaluable. Y a mí me impacta mucho y me conmueve saber el impacto que pueden tener las personas con esta, pues con esos trabajos, con estas sesiones, y me impacta mucho. Esa es parte de la huella que quieres dejar, pues no Sí. solamente en las personas, ¿no? Sino también trasladado al mundo, trasladado a tu actividad, a lo que puedes aportar a la sociedad. Considero yo que esa es parte de la humanidad de Sergio. Qué interesante. ¿Hay alguna habilidad durante este trayecto de todo lo que llevas trabajando con todos los pacientes que hayas tenido que pues de alguna forma ir mejorando día a día para que puedas ser mejor en lo que estás desempeñando como trabajo, Sergio? Sí, la situación yo le llamo discernimiento. Cuando una persona viene con un problema, seguramente viene, por ejemplo, aquí con los temas del eSport, cuando vienen con una situación de competición, con una situación de que se sienten defraudados, con una situación de que no pueden gestionar el fracaso. Yo lo que hago no es un procedimiento que tengo aquí escrito como si fuera una receta. O sea, tengo una serie de pasos establecidos, pero no es una receta en la cual comienzo a tener una plática terapéutica con la persona y empiezo a escarbar y empiezo a darme cuenta en su contexto. Una de las habilidades es ser empáticos con la persona que está tratando de alcanzar sus objetivos. En esta sociedad a veces no somos tan empáticos porque decís, oye, aquí en México, ¿cómo vas a ayudarle a alguien? ¿Cómo alguien emocionalmente puede estar mal al perder una competencia en videojuegos? Entonces, ¿cómo alguien se va a caer en depresión? Pues sí, sí, sí hay personas, sí hay personas, y me parece que ahí es respetar, valorar el esfuerzo que están haciendo, y me parece que generar un puente de empatía para que esta persona pueda abrirse y decir, ¿sabes qué? Pues me dio miedo cuando el competidor se dio de alta o cuando me di cuenta que estaba tal competidor y empecé tal, pues es una muestra de confianza y la habilidad de que una persona pueda tenerme confianza, pues es solamente a través de la empatía y esa sí la ha desarrollado. La otra habilidad es comenzar a desmenuzar su problema, no nada más verlo como algo mecánico, ¿no? Verlo
encontrar sus sentidos, sus emociones, encontrar sus ideas que tiene de sí mismo. Y eso es todo un arte. La verdad es que le agradezco a Dios por permitirme este discernimiento, como desmenuzar el pollo, por decirlo de alguna forma, y poder llegar a las raíces y tener un impacto en la persona, pues que sea para su mejora continua. Como lo dices, exactamente conocer la raíz del problema muchas veces es complicado. Solamente los profesionales pueden comenzar ese trabajo interno para conocer esa parte y de ahí, pues va a ser el punto de lanza para hacer su trabajo. Y la otra parte, parece increíble que al momento en el que nos encontramos en este mundo, todavía la empatía sea una parte que nos hace falta a todos en cualquier actividad. Ya lo decías tú, en el tema de videojuegos, pues mucha gente, exacto, se asombra de que un jugador, llámese su hijo, llámese el primo, el amigo, esté sufriendo por perder una competencia, pero no se dan cuenta cuál es el valor que le da esa persona a esa competencia, a estar jugando, a ser un jugador profesional, porque en este mundo de los videojuegos, de alguna forma, todavía está cubierto, todavía no sale al resto del mundo. Apenas déjame platicarte, va a haber una competencia apenas de 3 videojuegos que se va a lanzar en un mes a nivel Juegos Olímpicos y van a generar 3 medallas, la de oro, la de bronce, la de plata, y yo creo que también va a ser la punta de lanza para comenzar a darle visibilidad a todos esos jugadores y de ahí espero que profesionales como tú comiencen a tomar pues una parte crítica en esas estructuras de los esports para ser contratados y bueno, para hacer todo este trabajo que es necesario con los jugadores. Sí. Pasemos ahora al tema de confidencialidad. ¿Cuál es en tu proceso de atención? Imagino que como todos los profesionales tienes un tema de no compartir datos. ¿Cómo funciona contigo, Sergio? Sí, es la persona cuando entra al proceso de mentoría, es muy importante que su historia quede contenida dentro de la terapia. ¿Por qué? Porque uno está abriendo un perfil que a lo mejor en el momento de la competencia, por ejemplo, puede un competidor decirme sus sensibilidades, pero sé que como competidor necesita no hablar de ellas, o sea, necesita gestionarlas. Por lo tanto, el hecho de que en cada sesión no se guarde y no se haga público es para mí es lo más importante, porque es la vida de la persona, es su interior, es su intimidad. Entonces, sí, es sí o sí que se quede. Ahora sí que lo que hablamos en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y esa es mi filosofía. Entiendo perfectamente. La parte también de situaciones, porque ahorita estamos hablando de tal vez pacientes que sí puedas contener, que sí puedas guiar, pero has tenido casos donde definitivamente algo de lo que presenta de malestar ese paciente tenga que ser escalado con algún otro profesional. Sí, por supuesto. La mentoría es una forma en la competición, en la vida práctica. Cuando ya se empiezan a tocar temas más profundos, como alguna depresión que esté por ahí, alguna situación de ansiedad, ok, pues me parece que el apoyo de alguien que está más apegado a a la psicología o hasta la psiquiatría, dar un apoyo para tener un digamos que un proceso más completo, un proceso más 360, pues sí, es indispensable, porque sacar un diagnóstico ya a nivel de depresión, ansiedad, inseguridad, pues es ya más en la parte de la psicología clínica. Es importante. Entiendo. Sergio, cuéntame por favor, ¿cuáles son las redes sociales en caso de que alguien de la comunidad gamer o bueno, de la comunidad en general que esté escuchando esta entrevista necesite ponerse en contacto contigo? ¿Dónde te pueden encontrar? Sergio Rubio Oficial. Sergio Rubio Oficial. Estoy en Instagram, estoy en Facebook y estoy en TikTok. Así. Y también ese es el correo electrónico, sergiorubiooficial@gmail.com. Muy bien. ¿Te gustaría darle algún mensaje final a esta comunidad, Sergio? Sí,
Tal vez a veces como adultos vemos complicado o vemos pues que no es serio lo que hacen a nivel de videojuegos. Pero yo por ser jugador de videojuegos, que lo fui durante muchos años, la verdad es que me ayudó muchísimo a gestionar muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor. Problemas de casa, problemas de escuela. Me ayudó de alguna forma también a socializar entre mi familia y desestigmatizar el videojuego me parece muy importante. Y también aquellos que se están dedicando a esto de forma más profesional. Y por ejemplo, acabo de ver la película de Gran Turismo que hizo Sony, pues veo el impacto y la necesidad de realización que tenemos, que yo cuando fui joven, está ahí. Y me parece que respetar esa necesidad de realización, esos deseos, me resulta muy importante. Entonces, desde aquí, pues, sigan adelante en su vida virtual y hagan todo lo posible porque su vida fuera de lo virtual funcione. Perfecto. Sergio, pues gracias por este comentario final. Te agradecemos de nuevo que hayas estado en este espacio, contribuyendo no solamente con conocimiento, sino también con esas llamadas de atención que podemos tener tanto jugadores, esports, coaches de estos equipos, que bueno, siempre deben de tener en la mente que el acompañamiento de la gente profesional necesaria y integral siempre debe de estar presente en esos esports. Pues un gusto de nuevo, Sergio. Gracias por todo. Y bueno, yo me despido, soy Pokerrick. Gracias a todos los que escucharon este podcast. Recuerden que me ayudan bastante dándole like para que el algoritmo pues, nos pueda distribuir a través de estas plataformas donde estamos subiendo esta información. Y nos vemos en la próxima entrevista con algún profesional o alguien más que tenga que ver con este mundo gaming. Muchas gracias.